Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En el día de hoy seguimos teniendo que hablar de muchísimas cosas con respecto al mundo de la Fórmula 1. Os tenemos que traer unas palabras de Carlos Sainz bastante interesantes acerca del dominio de Red Bull. Os tenemos que hablar del futuro de la Fórmula 1 y de los neumáticos. Y os tenemos que hablar de la aclaración del propio Albert Fábrega con respecto a los problemas que tuvo Aston Martin este fin de semana en las suspensiones. Pero todo eso será más adelante. Os recuerdo que tenéis en la descripción todos los temas que vamos a tratar por si queréis saltaros a algún momento del vídeo, y vamos a pasar a las expectativas que tiene Fernando Alonso en su llegada al Gran Premio de Japón, que ya sabemos que después, además de Singapur, pues las expectativas no son extremadamente grandes, menos aún por ese rendimiento que se esperaba en Singapur bastante alto y que finalmente no lo ha acabado siendo. Ya hemos visto a un Alonso ser bastante crítico con respecto a lo que ha sido este último fin de semana en el Gran Premio en Japón, en el Gran Premio en Singapur, y ahora en la llegada a Japón Alonso no tiene unas expectativas extremadamente elevadas, porque además de venir de un fin de semana tan malo como ha sido el Gran Premio en Singapur, realmente el circuito de Japón no es el circuito donde sobre el papel Aston Martin mejor se adapte, por lo menos por las características que sabemos que el Aston Martin rendía mejor, que esto, repito, digo sobre el papel porque Singapur entonces tendría que haber sido un buen fin de semana para los de Aston Martin y no acabó siendo así, pero al final el circuito de Suzuka es un circuito con sobre todo predominancia de curvas de velocidad alta, en un lugar donde al final el equipo Aston Martin no ha rendido generalmente bien, como ya pudimos ver en las pocas curvas que tenía Monza, o en otros circuitos como pudimos también llegar a verlo, como fue sobre todo Silverstone. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo en este Gran Premio de Japón. Pero las expectativas por parte de Alonso, como comento, no son elevadas, viniendo de donde vienen. Ya hemos visto a un Alonso ser bastante crítico, ya hemos visto a un equipo Aston Martin en el día de ayer, lo estuvimos tratando, hablar al respecto sobre que, bueno, sobre que las críticas que había lanzado Alonso pues son positivas para el equipo y que no se las tomaban nada mal, pero estos son por parte de Fernando Alonso. Ahora os leemos las declaraciones, pero antes de una cosa os tengo que decir, y es que Suzuka sobre el papel no es el mejor circuito para Aston Martin, y yo esto no lo voy a decir, por supuesto, para nada, para vender falsas expectativas, pero Suzuka, luego hay ciertos aspectos, el sector 1 va a ser matador para Aston Martin, el sector 1 ya va a ser suficiente como para que no estén en ese nivel, como para que no estén peleando en una posición extremadamente elevada, pero el resto del circuito es un trazado no muy diferente a lo que fue Zandvoort, incluso también ciertos aspectos del primer sector, como es por ejemplo esa primera curva. Lo que pasa es que en las entrelazadas sí que ya son bastante diferentes y es distinto a Zandvoort, pero el resto del circuito en general hay ciertos aspectos donde comentamos que Aston Martin no va a rendir bien, que son cosas que tuvieron en Zandvoort y sí que lo hicieron bien. Zandvoort estuvo condicionado, por supuesto, el ritmo de carrera a la locura que lo hubo en la propia carrera en sí, ¿no? Pero el ritmo no era malo, ni siquiera en clasificación, donde Alonso quedó quinto lugar. Así que veremos cuando lleguemos a Zandvoort, cuando lleguemos a Japón, si tenemos ese rendimiento o no. Las expectativas que Alonso dice, y no quiere vender falsas ilusiones, son las siguientes. Y dice, tenemos que analizar el mal ritmo que tuvimos en Singapur, porque el coche era muy difícil de pilotar, pero tenía muy poco agarre en la parte trasera, a lo cual esto ya os hemos contado que es el problema, lo generó esos daños en las suspensiones, daños que más adelante con Albert Fábrega os vais a enterar, por si queréis ver la opinión de un experto, para que os enteréis de qué es lo que tuvo y de qué puede llegar a perjudicar. Continúa diciendo, así que sí, debido a ello matamos los neumáticos muy rápido después de la parada en boxes y fue una carrera muy dura. Necesitamos mirar los detalles de todo. Obviamente aún no tenemos la respuesta, pero necesitamos mejorar para Japón. Creo que todos esperábamos un buen fin de semana en Singapur y no ha sido el caso. Así que tal vez en Japón no esperemos magia y nos llevemos una agradable sorpresa. Espero eso. Eso es lo que comenta Fernando Alonso al respecto sobre estas expectativas de Japón. Unas expectativas que en su llegada, esto fue el lunes, fue bastante tibia. Así que vais a ver ahora mismo en este punto la llegada de Fernando Alonso a Japón.
tenemos que continuar, pero antes vamos a ir al patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Y otra cosa que tenemos que comentar en la llegada a Japón son las falsas esperanzas que nos siguen haciendo desde el equipo Aston Martin. Yo ya os he dicho después de este Gran Premio de Singapur, esto es algo que también dijimos, por ejemplo, después de Hungría, pero desde luego que con las mejoras que sí que cumplieron en Zandvoort, quizás esa percepción la habíamos cambiado desde dentro del canal. Yo ya os he comentado que en muchas ocasiones las palabras de Mike Krack no las vamos a tratar cogiéndola con pinzas. Los vamos a traer, por supuesto, porque es el jefe del equipo Aston Martin y hay que traerlas, pero el problema está en que en muchas ocasiones desde el equipo Aston Martin lanzan un mensaje de equipo, no lanzan un mensaje realista, sino lanzan el mensaje oficial, y en muchas ocasiones están generando un problema, que es generar falsas expectativas, que es que al final nosotros también las llegamos a crear, ¿no? Entonces, por esto os lo digo, porque hay que coger estas palabras con pinzas, pero teniendo cuidado con las palabras que digan Aston Martin después de haber creado ciertas falsas ilusiones en varias ocasiones, como lo era el asegurar que habría mejoras en Singapur o asegurar, porque lo dijo Tom McCulloch, que este fin de semana iban a rendir mucho mejor, sabiendo todo eso, ahora os comentamos que tanto Dan Fallows como Mike Krack han confirmado que el desarrollo de la MR23 continúa y que tienen programadas ciertas mejoras hasta final de temporada. Como digo, cojamos estas informaciones con pinzas, pero sí que es verdad que esto estaba confirmado, además no solo por ellos, porque ya os digo que algunas ocasiones han dicho mensajes que luego no se han cumplido, pero lo estaban confirmando propios periodistas que tenían esta información desde dentro del equipo Aston Martin. Estas mejoras que no acabaron llegando, no llegaron en Singapur, en algún momento tendrán que llegar. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero este es el mensaje que lanza tanto el jefe del equipo como el director técnico. Por parte de Dan Fallows, lo que ha dicho es: estamos preparados para luchar y habrá mejoras hasta el final de temporada. Tenemos un coche competitivo y sabíamos que seríamos mejores en Singapur de lo que lo fuimos en Monza. Que sinceramente el peor fin de semana de Aston Martin ha sido en Singapur. Por problemas varios, por supuesto, pero lo ha acabado siendo. Continúo diciendo, algunas pistas se ajustan mejor a nuestro coche, pero no hay duda de que es una carrera muy dura contra los equipos top. El hecho, sobre todo aquí se refiere de esa carrera por el desarrollo. Confirmas esas mejoras hasta final de temporada. Dan Fallows, que es lo que os digo, lo que es seguro es que ese alerón delantero creo yo que tendrá que llegar en algún momento, pero no sabemos cuándo. Y lo que ha comentado también Mike Krack es: todavía quedan piezas por llegar en las próximas carreras. Estoy seguro de que habrá oportunidades. Y ahora os comento esto porque estoy de acuerdo. Siempre entra en juego la meteorología y otras cosas. Somos positivos e intentaremos hacerlo lo mejor posible para las próximas carreras y ver dónde acabamos. Ese es el mensaje que lanza Mike Krack. Sí que estoy de acuerdo en que habrá oportunidades. Esto ya os lo digo desde este momento. Os lo he comentado en uno de los directos que hemos estado haciendo en estos días anteriores y yo confío, yo creo sin lugar a dudas que va a haber oportunidades para el equipo Aston Martin, que va a haber carreras donde vayan a estar un paso por delante y vamos a ver algún podio de Alonso. Yo creo que sí que lo vamos a poder llegar a ver. ¿Eso implica que Aston Martin no tenga que mejorar o que les hayan comido tostada? No. Eso no cambia nada, pero sí que creo que lo vamos a llegar a ver hasta final de temporada, porque puede llegar a pasar muchas cosas, una carrera loca o en sí que el Aston Martin pueda llegar a rendir mejor. Y os tenemos que traer este vídeo por parte de Albert Fábrega, que creo que es la mejor persona que nos puede explicar este problema que tuvo Aston Martin en las suspensiones, ¿no? Lo que comenta por parte de Albert Fábrega es que tuvo un problema en las fundas de los trapecios, ha llegado a comentar, y que eso podría haber causado esa pérdida de rendimiento, que es una pérdida grande en esa aerodinámica, y es lo que os comentábamos anteriormente. Perjudicó en la tracción y perjudicó en la gestión de neumáticos y en la gestión de temperaturas. Estas son las propias palabras, esto es lo que yo os acabo de decir, que ya lo hemos hablado en el canal, las propias palabras de Albert Fábrega, que es la mejor persona que nos puede explicar esto, son las siguientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo recién llegado a Japón y he visto varias fotos del Gran Premio de Singapur, del coche de Fernando Alonso con esa pieza suelta en la suspensión delantera izquierda.
varias cosas desde mi punto de vista. No creo que sea para nada un trapecio o un tirante de suspensión. Si hubiera roto una pieza de estas en la primera frenada o el primer golpe de volante, hubiera perdido el control del coche. Mi opinión es que es uno de lo que se llaman los fairings, lo que es como una funda que llevan los trapecios para protegerlos, pero también para guiar el aire en esa zona de la suspensión. Los de abajo para hacer que el aire vaya adentro del fondo plano y al difusor, y los de arriba para guiarlo hacia el pontón. Obviamente, si está fuera de su sitio, tiene una pérdida de rendimiento. Ahí seguramente se genera una turbulencia no deseada que hace que se pierda rendimiento aerodinámico, falta de carga aerodinámica, y seguramente indirectamente también generamos drag, generamos resistencia al avance, con lo cual perdemos velocidad punta. Hay que esperar al análisis del equipo para saber si es exactamente eso. ¿Qué lo ha causado? Normalmente se fija con una cinta de helicóptero con pequeños tornillos o pegado incluso con silicona a veces, y después las consecuencias exactas que tuvo para el rendimiento, que seguro afectó de una manera u otra. Aquí en Suzuka tendremos más información. Y dos noticias muy breves, y es que en la noche de ayer Antonio Lobato confirmó que Lance Stroll no disputaría el Gran Premio en Japón. Eso sería provocado por el accidente que tuvo en Singapur, un accidente que habría tenido unas secuelas mayores, que eso sí que lo pudimos llegar a ver porque ni siquiera pudo llegar a disputar el Gran Premio en sí de Singapur, pero finalmente esto ha sido desmentido esta misma mañana tanto por parte de Aston Martin como por parte de Stroll, así que el piloto canadiense disputará el Gran Premio en Japón. Y otra cosa que os tenemos que comentar muy breve sobre esto es acerca del nuevo casco que Fernando Alonso va a llevar en el Gran Premio en Japón. Ayer ya estuvieron sacando con algunos de los patrocinadores de Aston Martin muchos anuncios oficiales con temática samurai, y lo estamos viendo aquí, ¿no? Con este casco que a mí sinceramente me parece espectacular. El casco que va a llevar Fernando Alonso con el equipo Aston Martin y para este Gran Premio en Japón. Pasamos de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre las palabras que os hemos indicado al principio del vídeo de Carlos Sainz. Tenemos dos cosas que hablar sobre estas mismas palabras que ha dado a los medios italianos. Y en la primera de todas, Carlos Sainz habla sobre el dominio de Red Bull. Ha sido él quien ha conseguido frenar este dominio que había durado más de 300 días. 15 carreras consecutivas había logrado ganar Red Bull y fue él quien rompió la mejor racha de la historia de la Fórmula 1. Fue el piloto madrileño quien pudo frenarla. Y lo que habla es que sus expectativas, dentro de que se está hablando mucho ahora mismo sobre si Red Bull fue perjudicado por las nuevas directrices técnicas o únicamente fue debido al trazado, se está hablando mucho sobre ello. Lo que cree Sainz es que en Japón vamos a volver a ver a un Red Bull dominando y que no le extrañaría, ha llegado a comentar, que ganen todas las carreras hasta final de año. Eso es lo que ha comentado el piloto madrileño y tenemos que esperar a sacar conclusiones. Yo lo único que he comentado en este canal es que si Red Bull ha incumplido una de las normas de esa flexibilidad, no lo van a decir. Ellos siguen indicando que no han tenido que cambiar nada, pero efectivamente, por supuesto, nunca van a comunicar que habían estado haciendo trampas, por lo menos en esa flexibilidad, sin lugar a dudas. Y yo os he comentado que Red Bull en Japón son los favoritos, parten como ello, y que si no dominan, podríamos llegar a decir, es decir, si son más vulnerables, podríamos llegar a decir que han sido perjudicados por esta nueva directriz técnica, porque se espera que en Japón dominen. Si no están en ese nivel, obviamente, quizás sí han sido perjudicados por ello. Si son más vulnerables, si están más cerca de los rivales, si tienen más problemas que lo de costumbre. Si no los tienen, desde luego que sigue siendo el mismo Red Bull y no habrían salido perjudicados. Pero es que aún saliendo perjudicados, lo esperado es que Red Bull siga ganando y con posibilidades de ganar, como dice Sainz, las carreras que restan de toda la temporada. Lo que dice el madrileño es: no me sorprendería que Red Bull volviera a ganar todas las últimas carreras de la temporada. Creo que Singapur nos dio la oportunidad de ganar y lo hicimos, pero creo que Red Bull volverá a estar por delante de todos el resto de la temporada y será muy difícil de batir. Así que eso es lo que comenta el piloto madrileño, que además, hablando un poco más sobre ello, lo que comenta Carlos Sainz es el potencial que tiene la Fórmula 1. Es decir, en este Gran Premio de Singapur se ha visto claramente el potencial como espectáculo, que hay veces que quizá mucha gente se olvida, pero el potencial que tiene la Fórmula 1. Esas 4 últimas vueltas que tuvimos con 4 pilotos en menos de 2 segundos peleando por la victoria fueron espectaculares. Mereció la pena la espera de la carrera
porque la carrera en sí, el transcurso fue bastante calmado para llegar a ese punto. Ya ni siquiera esas 4 últimas carreras, sino las 8 últimas vueltas que vimos desde que los Mercedes pararon, esa batalla que estuvieron teniendo hasta llegar a Sainz y Norris. Ese potencial que tiene, y que en muchas ocasiones el problema está en que con Red Bull no lo estamos viendo, porque Red Bull ha acaparado todo. Pero después de Red Bull hay una igualdad bastante grande y lo estábamos viendo, lo vimos en 2021, cómo aumentaron esas audiencias muchísimo por la igualdad, por tener batalla por el campeonato, y ha dejado bastante claro en este Gran Premio en Singapur que si hubiera más igualdad veríamos sobre todo carreras mucho más emocionantes y que vendría mucho mejor al espectáculo. Al menos así es lo que comenta Carlos Sainz. Y creo que ha estado bastante en evidencia. Creo que ver esta imagen no es casualidad. Esta imagen que estáis viendo aquí en pantalla es a 4 vueltas del final, ver a estos 4 pilotos de 3 equipos diferentes competir por la victoria a falta de 4 vueltas, todos en menos de 2 segundos, todos en DRS, por supuesto provocado en cierto aspecto porque Sainz quería que Norris tuviera el DRS, pues sí, porque si no Lando no tenía el ritmo, ya lo hemos contado en el canal, pero esto es espectáculo y este es el debate que siempre tenemos y que lo hemos comentado en alguna ocasión en el canal. Tiene que mirar la Fórmula 1 por su ADN, porque hay mucha gente que se equivoca en esto. Al final la Fórmula 1 es constante mejora y es innovación, y el equipo que más innove es el equipo que gana. Nunca ha ganado un equipo que no fuera el mejor coche, nunca ha ganado un equipo que no tuviera el mejor coche, pero el problema está en que cuando hay un coche tan dominador nos perdemos bastantes batallas en sus carreras en sí, y estamos llegando en un punto en el que a lo mejor la Fórmula 1 tiene que mirar y decir qué es mejor. Tener un coche que sea súper dominador, pero al haber sido los más innovadores no podemos hacer nada, o intentar por activa y por pasiva que tengamos un mundial bastante más igualado. Pues por lo menos esa fue el espíritu de la norma que se hizo en 2022, el tener un mundial mucho más igualado. Problema que surgió un Red Bull que no te lo ha hecho igualado, y aquí tienes ahora un poco que decidir. Las palabras de Carlos Sainz al respecto son: sería genial para la Fórmula 1 que Ferrari, McLaren, Mercedes y Aston fueran 2 o 3 décimas más rápidos en cada carrera para estar a la par con Red Bull, especialmente en ritmo del domingo. Creo que las carreras de este año serían increíbles y que habría 8 pilotos luchando por la victoria, un poco como vimos en Singapur, con 4 o 5 pilotos luchando por la victoria en un circuito urbano. Esto demuestra el potencial que tiene la Fórmula 1 para crear un espectáculo increíble. Es igualmente cierto que si Red Bull ha acertado con el coche este año y ha hecho un trabajo extraordinario, merece ganar todo lo que está ganando. Creo que eso nadie, por supuesto, lo duda. Pero continúo diciendo, sueño un poco con que lo que podría ser la Fórmula 1 si todos los recuerdos, si todos recuperamos un poco con Red Bull, con esta segunda parte de la temporada y con el año que viene. Yo solo os digo, si no fuera por este dominio de Red Bull, quitemos a Red Bull del campeonato, o habrían ganado esta temporada pilotos una victoria, habría ganado Fernando Alonso varias, habría ganado Lewis Hamilton, habría ganado George Russell, habría ganado Lando Norris, habría ganado Leclerc y habría ganado Carlos Sainz. Si sumamos además las sprint, también se uniría en esto Oscar Piastri. Es decir, habríamos tenido un año con 9 ganadores distintos, 8 si descontamos las sprint, sería en ese sentido espectacular. Pero al final Red Bull lo está acaparando todo, es totalmente meritorio, pero quizá hay que buscar una forma de tener más igualdad. Vamos a pasar de tema, os tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre Esteban Ocon, y es que el piloto francés acabó sin comentarios, así lo ha dicho textualmente, el Gran Premio en Singapur. ¿Qué es lo que ocurrió? Un nuevo abandono. Ocon está teniendo la mala suerte que no tuvo el año pasado. El año pasado toda la mala suerte se cebó en Fernando Alonso. Este año se está cebando en el equipo Alpine, en el box de Esteban Ocon. Acumula 6 abandonos en carrera. Repito, 6 abandonos en carrera. Son los mismos abandonos que tuvo Fernando Alonso, si no recuerdo mal, o 7 quizá contando Abu Dhabi, quizá recuerdo mal, pero yo recordaba 6 la pasada temporada. 6 abandonos Esteban Ocon. No todos son por fiabilidad, pero sí que de esos 6, 4 lo son. Y este fin de semana además tenían una oportunidad de oro para puntuar muy bien. Y de eso mismo se ha lamentado Esteban Ocon. Ahora os leemos sus palabras, pero se ha lamentado porque Ocon estaba en un 6.º lugar. Iba a acabar 6.º. El problema
Gasly hereda esa sexta posición porque estaba séptimo, es decir, Alpine ha perdido una oportunidad de puntos valiosísima porque hubieran quedado sexto y séptimo. El sexto lugar no lo han perdido por Gasly, pero sí han perdido esos puntos del séptimo lugar por haber caído Esteban Ocon. Y lo que le ocurrió, porque al principio pensábamos que era un problema de motor, se ha confirmado por parte de Alpine, el problema que tuvo en esta ocasión por fiabilidad fue en la caja de cambios, no fue en el motor, que sí que yo en ese momento pensé que era un problema en la parte de combustión de Renault, pero no, fue por esa caja de cambios que acabó destrozada. Y es lo que os digo, Ocon ha dicho textualmente que acabó sin comentarios y que además no fue el mejor regalo de cumpleaños que pudo haber recibido, porque Ocon en Singapur el domingo celebraba su cumpleaños y desde luego no pudo acabar disputándolo, no pudo acabar esa carrera que lo estaba haciendo muy bien. El ritmo de carrera de Ocon estaba siendo bastante bueno, pero finalmente acabó fuera. Y aquí os digo una cosa, igual que el año pasado Ocon superó a Alonso en el Mundial y muchos decíamos que Ocon no había rendido mejor que Alonso, lo que pasa es que Alonso había tenido esos abandonos de más, bastante más de los que tuvo Esteban Ocon y por eso acabó por delante con una diferencia de más mínima. Os digo que Ocon este año está rindiendo mejor que Gasly, al menos en mi opinión. Ha habido carreras donde Gasly ha sido espectacular, como por ejemplo el caso en Zandvoort, pero ha habido yo creo que en pautas generales podríamos decir que Ocon ha estado por encima, ha sido superior a su compañero de equipo, pero no está por delante en el Mundial por los problemas que está teniendo de fiabilidad. Es lo que os digo, es el piloto que más abandonos ha acumulado y esos contando los de carrera, porque el francés ha tenido hasta problemas en libres, que eso Gasly también los ha tenido, pero no los ha tenido luego en carrera. Gasly ha tenido que abandonar en alguna ocasión, como lo es Australia, que fue colisión con Ocon, o como lo fue también el Gran Premio en Singapur, en Gran Bretaña, que fue colisión con Lance Stroll, pero más allá de ahí no ha tenido que abandonar por problemas de fiabilidad en su monoplaza. Así que las palabras de Ocon son las siguientes y dice, no fue el mejor cumpleaños que he tenido, y vamos a sumar muchos puntos para el equipo hoy, y es una pena, pero esto es algo que pasa en el automovilismo y a nosotros nos ha pasado hoy, así son las cosas. Ahora volveremos más fuertes en las próximas carreras. Estamos contentos con la carrera hasta... y se calla, refiriéndose por supuesto hasta el abandono. Es una pena que el problema del final de la caja de cambios nos cuesta, nos duele, pero no es el final de temporada y volveremos más fuerte. Lo único que tengo que comentar es que entiendo perfectamente esa frustración que tenía Ocon, porque es la misma frustración que teníamos todos en el año pasado con los problemas que estaba teniendo Alonso. Así que bueno, eso es por parte del piloto francés. Y lo último que os teníamos que comentar, al principio del vídeo os hemos anunciado que os teníamos que hablar algo al respecto sobre futuros cambios de Pirelli. Lo que se está comentando es que podría haber un cambio con los neumáticos para 2026, no se sabe todavía quién va a ser el suministrador de neumáticos, pero sí una exigencia que se le haría para los neumáticos de 2026 y se está hablando, aparte de hacerlos más pequeños, que eso lo ha confirmado la propia Fórmula 1, hacer los neumáticos todos, contando los neumáticos de seco, rayados, recordando muchísimo a aquellos neumáticos que había en 2005 y 2006. Eso es lo que se está comentando, hacer esos neumáticos más pequeños, confirmado ya por parte de la Fórmula 1, con el objetivo de hacer los coches más ligeros, pero hacer esos slicks rayados. ¿Por qué se hace esto? Bueno, los neumáticos actuales que están rayados son los que son de lluvia, porque eso es lo que consigue hacer que se levante el agua, ¿no? Eso ya todo el mundo lo sabemos. El hecho de hacerlos todos rayados, es decir, todos los neumáticos hasta los que se usarían en seco, es decir, que todos los neumáticos sean rayados, es para ponérselo a los pilotos más difícil, sobre todo en el paso por curva y en el momento de tracción, porque sabemos que esos neumáticos rayados no traccionan, no funcionan en el paso por curva de la misma forma que los slicks normales, por eso al final se usan slicks en seco, ¿no? Porque es los neumáticos que más tracción consiguen acumular, que mejor paso por curva pueden llegar a tener, que mejor velocidad puedes llegar a tener. Pon tú un neumático intermedio, ¿no? Y ya verás como no eres capaz de hacer casi una curva y traccionar es extremadamente complicado aunque esté en seco. Eso es por lo que se haría. Sinceramente, he visto muchas opiniones en redes sociales de gente decir, yo creo que no se tendría que hacer, yo creo que sí. Si es por el hecho de hacerlos más difícil para los pilotos, creo que de esa forma indirectamente generas una manera de que destaque más el piloto por manos. Es decir, que sea más el piloto por talento que en sí el coche. Sinceramente,
Diciendo esto, creo que no es una medida que se tendría que tomar. Creo que lo lógico es tener los neumáticos de seco sin que estén rayados, es como mejor rendimiento se puede conseguir y es con lo que yo me quedaría, pero puede ser uno de esas exigencias que ponga la FIA, que ponga la Fórmula 1 al próximo suministrador de neumáticos. Así que habiéndoos dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete, que apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que que tenemos activa la opción de miembros por si quieres unirte y apoyar un poco más. Y como digo, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.